Empezamos con nuestra ronda de entrevistas y vamos a hablar de la salud, pero desde otro punto de vista. Sabemos que vivimos en un país con un sistema de salud fraccionado, ¿verdad? Tenemos salud, tenemos el SIS, tenemos también las Fuerzas Armadas y la policía tienen su propio sistema y se ha hablado mucho de la unificación. Hay unos tantos, ¿no?, que no son pocos, que tienen el privilegio, entre comillas, de acceder a servicios de salud privado, y esto a través de las EPS y seguros privados. ¿Por qué digo privilegio entre comillas? Porque si bien es cierto, pueden acceder a instituciones de salud con una mejor calidad, un mejor trato sin duda, muchas veces, a pesar de que uno paga ese seguro, los precios resultan inaccesibles y resultan haciendo un forado también en los bolsillos. Y en época de pandemia, por supuesto que se ha vivido y se ha denunciado, ¿no? Y esto ha dejado a muchas familias con deudas tremendas. ¿Qué es lo que está sucediendo en la región y por qué es importante nuestra entrevista a continuación con Alonso Núñez del Prado, abogado y especialista en derecho de seguros? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lineamientos para las aseguradoras y las EPS, luego de que en un caso que se inició hace mucho tiempo en Chile, finalmente la Corte Interamericana haya resuelto que son los estados miembros de la Corte los que están obligados a velar por el cumplimiento del derecho a la salud, legislando y supervisando. Todo esto, bueno, puede sonar muy abstracto, pero por ello estamos con Alonso Núñez del Prado, que nos va a graficar y nos va a aterrizar de qué se trata esta resolución de la Corte Interamericana, pero cómo afecta a nuestro país y, por supuesto, a los usuarios de los seguros. Muy buenos días, señor Núñez del Prado. Buenos días, Mabel. Bueno, esta es una sentencia de la Corte Interamericana que es extraordinariamente importante porque establece que los estados están obligados a velar porque sus ciudadanos tengan acceso o se cumpla con, digamos, la obligación del derecho a la salud establecido por el artículo 26 de la Convención Interamericana. Eso significa que tienen que legislar y velar porque los operadores del derecho a la salud cumplan con todos los requisitos para que esto ocurra. ¿Y esos operadores vendrían a ser los seguros privados y las EPS? Las EPS y los seguros, que además normalmente ha sido mal entendida como operadores estrictamente privados. En realidad, eso yo creo que hay que hacer docencia al respecto. Los aseguradores están supervisados por la Constitución. El artículo 87 de la Constitución establece, por eso existe la Superintendencia de Banca y Seguros, por una sencilla razón, porque los aseguradores administran fondos del público, no fondos públicos, pero sí fondos del público. En estricto sentido, ¿cómo funciona un seguro? Es una bolsa común, o sea, son muchas personas que aportan a una bolsa para que con esta bolsa se pague a quienes tienen siniestros, es decir, a quienes tienen enfermedades, requieren de algún tipo de atención a la salud. Esta bolsa, en estricto sentido, es de todos los aportantes y lo que hace la compañía de seguros es solo administrarla. Entonces, las empresas de seguros, las EPS, etcétera, en estricto sentido, no son puramente privadas, tienen un ingrediente público al ser operadoras de dinero del público. De acuerdo, pero hasta el momento el Estado no interviene en esa administración. Es cierto que uno puede acceder a una buena calidad, a una buena atención, a calidad de salud, pero también es cierto que hay ciertas exigencias que uno tiene que cumplir con el seguro que implican, por ejemplo, que uno debe poner, no sé, en garantía una cantidad enorme de dinero para que pueda ser internado, o que simplemente si uno tiene una preexistencia, esas enfermedades no son cubiertas en algunos casos, y algunas cosas no son cubiertas tampoco al 100%. Bueno, de hecho hay una serie de ingredientes en el asunto y es verdad que el tema de preexistencias
Ha sido un tema de discusión, las aseguradoras han tratado por todos los medios de evitarlas. Ahora, hay que tener bien claro el tema de persistencias. No es que todas las persistencias No, estén no. cubiertas, sino que si tú estás asegurado en el momento en que se te diagnostica la enfermedad, Eso te lo cubre. eso significa que de ahí en adelante el sistema tiene que cubrir esa persistencia, cambies a donde cambies, siempre y cuando cumplas con los plazos. Es decir, que pases efectivamente y no pasen 3 meses entre el cambio de una empresa a otra, por ejemplo. Entonces las persistencias en principio tendrían que estar cubiertas. Pero este caso va incluso más allá. Ajá. En estricto sentido, lo que le pide, a lo que obliga a los estados, la Corte Interamericana, es primero es que su legislación sea adecuada para que esto se cumpla. Ujú. ¿Y en el país es así? ¿En el Perú es así? Definitivamente, pues nos falta mucho camino por recorrer. Nos falta mucho por recorrer. El caso específico es el caso de una niña adoptada que es diagnosticada con una enfermedad neurológica y que requiere de una atención especial que implica una especie de hospitalización en su domicilio. Originalmente, la ISAPRE, que es como se llama la EPS en Chile, le cubre la atención, pero en algún momento se la retira. Y en ese momento los padres inician el proceso que llega hasta la Corte Suprema chilena y después a la Corte Interamericana, y obviamente la Corte Interamericana establece de que el Estado chileno no ha cumplido. O sea, porque no tenía la legislación adecuada. Además, que en este caso la ISAPRE también ha incumplido con las normas incluso chilenas, porque al final, antes de que salga la sentencia de la Corte Interamericana, la Superintendencia de Salud finalmente le dio la razón y restituyó, digamos, la atención en la casa para esta niña. Entonces, digamos, en abstracto, o digamos para la generalidad de las personas, ¿qué significa esta sentencia? Significa, primero, que las empresas de seguros y las EPS son operadores del sistema de salud y en consecuencia tienen, digamos, ciertas obligaciones públicas. La superintendencia de seguros y su salud, la superintendencia de salud, tienen la obligación de velar porque se cumpla. Y eso implica incluso normatividad, tanto del Estado como de la propia superintendencia. Pero hasta el momento, digamos que eso, se podría decir que eso sucede, que su salud constantemente está vigilando y fiscalizando el sano cumplimiento o no. Con muchas deficiencias. Pero en Desafortunadamente, la letra sí, digamos, en el papel sí. bueno, incluso la legislación es insuficiente. O sea, es impresionante, por ejemplo, que su salud no pueda declarar que una cláusula es abusiva. La superintendencia puede declarar que es abusiva. La Indecopi puede declarar. Le han quitado a Indecopi la capacidad de decidir sobre seguros de salud y Indecopi sí podía declarar una cláusula abusiva, pero la Superintendencia de Salud no puede. Eso es una deficiencia en la legislación. Entonces, su salud es una superintendencia nueva que no está funcionando adecuadamente, sobre todo frente a reclamos. Se demoran eternamente, no deciden, no sancionan. Además, hay una norma específica sobre la obligación de las EPS de poner los mismos precios para toda su cartera, que no se está cumpliendo, simple y sencillamente porque su salud no se atreve a obligar a las EPS a que se cumpla. Lo que es absolutamente inexplicable. Entonces, no es que el Estado vaya a intervenir en el funcionamiento de las EPS así de entrada, ¿no? Sino que lo que la Corte Interamericana, a ver si entendimos, la Corte Interamericana lo que está diciendo es, oiga, tú, Estado, lo que tienes que tener es un marco legal y una correcta fiscalización para que el paciente esté protegido. Uno. Número dos, las empresas mismas tienen que tener un sistema que, digamos, garantice que se cumpla con el derecho a la salud. La empresa misma, conforme a unos
a unos principios rectores sobre empresas y derechos humanos que estableció las Naciones Unidas el 2011 y que en el Perú no son conocidos. Son 31 principios que establecen que las empresas están obligadas a garantizar el respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud. ¿Y podríamos graficar ese caso con algún ejemplo? Claro, el caso específico, ¿no es cierto? Es el caso en el que la ISAPRE se negó a partir de una norma en el que se establecía que digamos, ciertos tratamientos estaban excluidos, se negó a continuar con el tratamiento y de alguna manera, de esa manera, incumplió con el derecho a la salud. Y de eso hay muchos casos aquí. Muchísimo. Un sinnúmero. Definitivamente yo creo que es una gran novedad y una muy buena noticia para el sistema. ¿Desde cuándo esta sentencia tendría que acatarse y quién la debe operativizar? La sentencia ha sido notificada en noviembre del año pasado. O sea que ya... ¿Y alguien podría reclamar que no se está cumpliendo esa sentencia? Por supuesto. Y además el Estado peruano está obligado a crear un sistema de reparación, un sistema de reclamos que permita que esto se cumpla sin que tengamos que hacer todo el trámite larguísimo de llegar a la Corte Interamericana. Si yo soy una ciudadana que ha tenido ese tipo de conflictos con la EPS o con el seguro y tengo conocimiento de que hay una sentencia de la Corte Interamericana que obliga al Estado y a las empresas a protegerme, ¿ante quién me quejo? Bueno, hay que eventualmente en el trámite frente a su salud, digamos que sería la primera instancia. Se puede invocar a esa resolución de la Corte y su salud tiene que tomar conocimiento de que esta sentencia ya está vigente y es de observancia obligatoria por todos los países miembros y adicionalmente también es verdad que el Poder Judicial, que en realidad se moría de miedo de intervenir en derecho a la salud de aseguradoras o de EPS, decían, nosotros no nos podemos meter. Y efectivamente esta sentencia dice que claro que se pueden meter. Y además eso está garantizado por el artículo 87 de la Constitución. O sea, hay una supervisión al sistema. Muy bien. Agradecemos mucho a Alonso Núñez del Prado, abogado especialista en derechos de seguros. Hay un paraguas legal entonces que viene desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protege a los pacientes ante ciertas injusticias de las que puedan ser objeto con los seguros privados y las EPS. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos a hacer la pausa y volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias.